El término ética proviene del griego ethos, el cual posee dos sentidos fundamentales. El primero significa residencia o lugar en el que habita. El segundo, que es el que Aristóteles enfatizó, que significa modo de ser o carácter. Este carácter no es un temperamento biológico, sino una forma de vida que el mismo individuo adquiere, se apropia y también incorpora a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia también, mediante la repetición de actos y la formación de hábitos. Existe una circularidad en este proceso. El ethos es la fuente de los actos, pero a su vez los hábitos nacidos de los actos son los que imprimen ese carácter en el alma. La ética tiene como objeto el estudio de la moral, es decir, reflexiona sobre el comportamiento humano para encontrar las razones que justifican y también las normas sociales de convivencia. Su finalidad es eminentemente normativa. Busca validar las normas mediante la explicación de la objetividad que obliga a todos a su razón. La moral se refiere a las costumbres o hábitos que son los actos concretos de la vida cotidiana. Y la ética es la filosofía de la moral o la moral, que se refiere también a la reflexión teórica sobre esas normas, también del carácter del sujeto. La ética no crea la moral, sino que reflexiona la moral en los grupos sociales. La ética eudaimónica se fundamenta en la intuición del acto, la energía. Aristóteles sostiene que el bien supremo del hombre es la felicidad, la eudaimonía, la cual radica en la formación de un carácter virtuoso. La virtud es el hábito de actuar conforme a la razón. La conducta mejor es aquella que actualiza las potencias superiores del hombre, es decir, el espíritu, mediante la virtud. La norma de moralidad se encuentra en el juicio del hombre prudente, en la búsqueda del término medio. Es fundamental entender que para él la moralidad no es una lista de prohibiciones, sino un camino hacia la autorrealización. Aristóteles sostiene que la felicidad es el bien supremo. No es una emoción pasajera como la felicidad, ni algo que se posee como el dinero, sino una actividad del alma conforme a la virtud. El ser humano tiene una función propia, la razón. Por lo tanto, el hombre más feliz es aquel que vive razonando y actuando bien según esa razón. Tomemos como ejemplo a una persona que posee gran riqueza pero no sabe usar su razón para actos generosos o justos. Esa persona no es feliz en el sentido aristotélico. La felicidad sería, por ejemplo, el acto de un médico que usa todo su conocimiento y sus capacidades para poder salvar una vida. En ese ejercicio de su función es alcanzar la felicidad en su plenitud. La virtud, del griego arete, es un hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, también determinado por la razón. Este equilibrio se encuentra entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la valentía es el término medio entre la cobardía
ves a alguien ahogándose, la prudencia te ayuda a decidir la acción valiente. Si no sabes nadar, lanzarte sería una temeridad, un vicio. Lo valiente y prudente en este caso sería buscar un acuerdo o pedir ayuda. El término medio cambia según las capacidades de cada persona y también de las circunstancias. Para Immanuel Kant, es una ética de la razón pura y práctica que busca fundar la bondad de la voluntad. No se basa en las consecuencias ni en la felicidad, sino en el deber por el deber mismo. La voluntad buena es aquella que actúa por respeto a la ley moral que la razón se da a sí misma. Se rige por el imperativo categórico, que es un procedimiento de universalización que exige actuar de tal manera que la máxima de tu acción pueda convertirse en una ley universal. La voluntad racional conoce este principio y configura sus máximas, que son leyes morales materiales, según este principio. Para Kant, el valor moral de una acción no reside en lo que se quiere lograr, sino en el principio por el cual se actúa. Se distingue entre actuar por una inclinación, deseos, afectos o conveniencia, y también por el actuar por el deber. Las acciones conforme al deber, por interés, se hace lo correcto, pero no por una razón pura, sino por una razón egoísta. Eso quiere decir que tiene valor moral puro. Pero las acciones por el deber se hace lo correcto simplemente porque es la ley moral, incluso si va en contra de tu propio deseo. Es el mandato supremo de la moralidad, a diferencia de los imperativos hipotéticos que dicen: si quieres X, haz Y. El categórico es un fin en sí mismo. Debes hacer X sin condiciones. Kant ofrece varias formulaciones, pero las más importantes son: obras según una máxima, tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. ¿Qué quiere decir? Antes de actuar, pregúntate: ¿me gustaría que todo el mundo hiciera lo mismo que yo en esa situación? Si la respuesta es no, la acción es inmoral. Por ejemplo, una persona necesita dinero prestado y sabe que no podrá devolverlo, pero decide prometer falso que lo pagará. Si universalizamos eso, la promesa misma perdería su sentido. Nadie creería en promesas, por lo que la acción es irracional e inmoral. Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca únicamente como un medio. Nunca debemos usar a las personas como herramientas para lograr nuestros objetivos, pues cada ser humano tiene una dignidad intrínseca. Por ejemplo, en una empresa, un jefe que engaña a sus empleados u oculta información para que trabajen más horas está usando a esas personas como simples medios para su propio beneficio. Según Kant, esto es una violación directa a la ley moral. Kant sostiene que la moralidad surge de la autonomía. Un sujeto es autónomo cuando se da a sí mismo su propia ley moral a través de la razón. Lo contrario es la heteronomía, que es actuar porque alguien más lo manda, o por miedo al castigo, o seguir una tradición. Por ejemplo, si un joven no roba porque tiene miedo de ir a la cárcel, o porque sus padres se lo prohibieron, su voluntad es heterónoma. Si no roba porque su razón le dicta que el robo es intrínsecamente incorrecto, su voluntad es autónoma. La ética de Kant es rigorista, porque el deber no admite excepciones, independientemente de las consecuencias dolorosas que pueda traer decir la verdad o cumplir una promesa. Para Kant, la
Las consecuencias negativas de decir la verdad no te hacen responsable, pero sí eres responsable de la inmoralidad de tu tiempo. En la ética utilitarista parte del supuesto de que el hombre busca por naturaleza el placer, el bien, pero también evita el dolor, que es el mal. El principio central es la utilidad. El mayor bien es aquello que produce mayor placer o bienestar para el mayor número de personas. Determina la moralidad de una acción por sus consecuencias. Existen dos ramas principales: el utilitarismo de acto, que evalúa cada acción concreta, y la de la regla, que evalúa la aplicación habitual de una norma, como por ejemplo no mentir, por su eficacia central. Mientras Bentham propone un criterio cuantitativo de placer, Mill introduce uno cualitativo, diferenciando placeres superiores intelectuales de los inferiores, que son más sensibles. El utilitarismo sostiene que las acciones son correctas en la medida en que tienden a promover la felicidad e incorrectas si producen dolor. La felicidad se define como placer y ausencia de dolor, a diferencia de Kant, donde el motivo importa, o también de Aristóteles, donde el carácter importa. El utilitarismo solo le importan las consecuencias. Es una ética consecuencialista. Existe una gran diferencia clave entre estos dos fundadores. Principalmente por Jeremy Bentham proponía que un cálculo aritmético de placeres. Todos los placeres son iguales en cualidad, solo importan su intensidad y duración. Mientras que John Stuart Mill introduce la jerarquía cualitativa. Afirma que es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Los placeres intelectuales y morales son superiores que los placeres físicos. Para determinar si una acción es buena, el utilitarismo invita a realizar un balance de beneficios. Damos, por ejemplo, en las políticas públicas. Al decir una ley de vacunación se calcula, primero, la intensidad, cuánto bienestar aporta la salud. Segundo, la extensión, a cuántas personas protege, es decir, a cuál mayor número. Y tercero, la certeza, qué tan seguro es el resultado. Si el beneficio social supera las molestias individuales, como ser el pinchazo de una aguja o los efectos secundarios leves de la misma vacuna, la acción se considera moralmente obligatoria.